Segundo bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre la regulación de la protesta social. Ya estamos junto a la fiscal Verónica Andrade. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Fiscal contravencional, penal y de faltas. Así es. De la Ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Es legal obstruir una calle? Digamos, si yo salgo de mi casa por algún motivo y corto una calle. No. Por lo menos en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es legal. Hay una norma dentro del Código Contravencional que prohíbe obstaculizar la circulación en la vía pública. Si bien la misma norma establece una excepción, que es cuando sea en ejercicio de un derecho constitucional, en principio, para poder garantizar la vigencia y el ejercicio de estos dos derechos, tanto el de circular como el de peticionar a las autoridades, como el de reunirse, se debe dar aviso precisamente para poder organizar las cuestiones propias de esa situación, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuente es que una protesta se organice y, digamos, sea legal, digamos, no sea una contravención, porque precisamente avisaron con tiempo y las autoridades alcanzaron a crear una vía alternativa? En proporción son las menos. Se suelen dar en forma espontánea y esto la verdad es que complica mucho la posibilidad de hacer una prevención. Prevención viene de prevenir y prevenir es adelantarse. Entonces, si esto es espontáneo, posiblemente sea más complicado organizar el tránsito y esto genere la ofuscación de la gente que, sabiendo que ese tramo de calle o de la ciudad va a estar con complicaciones, pueda optar por otro camino. Ahora, muchas veces los periodistas, o sea, recibimos gacetillas de las organizaciones sociales o partidos políticos que anuncian: a tal hora vamos a cortar Callao y Corrientes. Sí. O la General Paz. Y uno ve que finalmente se corta, hay un piquete que obviamente es molesto para los automovilistas y que si uno lo recibe también intuye que lo puede haber recibido el Ministerio de Seguridad o la policía. Sí, a veces se hacen públicos en los medios masivos claro, de comunicación o en las redes sociales incluso. Lo que ocurre es que a mí me da la sensación como funcionaria y trabajando esta problemática ya desde el año 98, que no existen protocolos dentro de la fuerza de seguridad de los auxiliares de la justicia que posibiliten atacar el conflicto en situación de emergencia. Posiblemente eso diera una solución bastante más eficaz a lo que puede ser la solución de poder llegar a ejercer estos dos derechos sin que uno prime sobre el otro. Precisamente sobre la eficacia y la prevención, la semana pasada tuviste un cruce con el ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, en una radio, en Radio 10, sobre supuesta falta de inacción ante precisamente un piquete en la General Paz. Si querés, compartimos un tramo de esa discusión para ver efectivamente qué deberías haber hecho o qué hiciste exactamente en función de lo que también te reclamaba el secretario. Compartimos un fragmento entonces de esa discusión en Radio 10 entre la fiscal y el secretario Berni. ¿Sabe lo que es tener a cientos y cientos de automovilistas parados en la General Paz? Sí. Un juzgado contravencional que les tira la pelota uno a otro y nadie resuelve nada. Y después le dicen, no, si hay vías alternativas que no liberen. Es una vergüenza, doctora. La verdad que es una vergüenza. Ustedes se tendrían que replantear cómo trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, porque con ese accionar pasivo y observante de las situaciones donde nunca actúan, lo único que hace es complicarnos la vida a los ciudadanos de la ciudad. No voy a contestar con un discurso político porque soy una mujer de derecho. No, es el secretario de Seguridad, no es un discurso político. Bueno, mire, doctor Feynman, la verdad que... en lo que dicen las normas procesales de cómo debo proceder. Espere, Berni, espere. No, ¿qué voy a esperar? Hace 1 hora y media que estoy acá trabajando, doctor Feynman. Bueno. La justicia contravencional define qué es lo que va a hacer. Es hora que la justicia contravencional se preocupe por los derechos de los ciudadanos, no de los que están infringiendo la ley permanentemente. Yo no puedo legalmente dar una orden de liberación. Conmigo, le explico esto a los cientos y cientos de automovilistas. Pero ¿por qué no puede...? Estuvieron acá parados 1 hora y media. Son 10 personas que están cortando y la orden hace 1 hora y pico cuando me hicieron la consulta, dije 10 personas
personas no pueden cortar la General Paz, usted las aprende, me comunica inmediatamente la aprehensión, le confirmo la detención y tienen juicio en 48 horas. No han ordenado, como correspondía, el operativo de prevención en el corte de la General Paz. La ausencia de la policía no solo en los cortes de la General Paz, sino en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Hay una ausencia permanente en la prevención de las contravenciones. Está bien. Entonces, que no grite por encima Sí. mío, porque yo le contesto con documentos jurídicos. Y el señor Berni a mí me está atacando con argumentos políticos. Ahí estábamos escuchando a la fiscal Andrade con el secretario Berni y la tercera voz que se escuchaba era la del periodista Eduardo Feynman. ¿Quién tiene que actuar en el momento en que se produce efectivamente un corte de una calle en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? Bien. En cuanto a la actuación es simultánea. En un primer momento, quien debe actuar siempre es quien actúa como auxiliar de la justicia. En este caso, y por el ámbito geográfico en el que tuvo lugar el corte, la Policía Federal Argentina. Esto no es algo que se me ocurre a mí caprichosamente, esto está establecido en las normas, en la Ley Procesal Contravencional, desde el artículo 16. Es una ley del 98 de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, hasta el artículo 24 regula paso a paso cada una de las intervenciones. ¿Y por qué digo simultáneas? Porque si bien la prevención está en manos de los auxiliares de la justicia, todo lo que hacen en función de esa prevención tiene que ser comunicado automáticamente al fiscal que está de turno. En esta oportunidad yo estaba de turno en esa zona y una hora antes de esa comunicación, el subinspector que materializa la consulta, cuando me cuenta cuál es la situación, ¿por qué? Porque el policía en el lugar es como los ojos del fiscal. Él le relata exactamente cuál es el cuadro de situación. En función del cuadro de situación, yo di las instrucciones, que son las que damos habitualmente, pero que incluso podría prescindir de esas instrucciones, porque la propia ley diseña qué es lo que tiene que hacer la policía. ¿Y qué tiene que hacer la policía? La policía llega, advierte algún movimiento de que hay gente con intenciones de corte, porque esto tampoco aterrizan en helicóptero todos los manifestantes. Perfecto, se presentan en el lugar y policía tiene que empezar a convocar la cantidad de efectivos evaluando la magnitud que pueda tener esa protesta. ¿Por qué? Porque inmediatamente, en función de que debemos garantizar el ejercicio de los dos derechos, lo que se meritúa es si se pueden liberar carriles, no la colectora, de la General Paz propiamente dicha, se liberan en función de la cantidad de manifestantes y se combinan perfectamente el derecho de circular con el derecho de peticionar. Ahora, Berni estaba reclamando que no habían, o sea, que si se había cortado es porque vos no habías solicitado que actuasen. El discurso del secretario de Seguridad no tiene sustento. Primero porque una hora antes yo había dado las instrucciones. Si la cantidad de personas es escasa, deben intimarlos al cese, como dice la ley. Si son miles de personas, es muy difícil que puedan liberar. Obviamente. Pero cuando son pocas personas, hay que intimarlos al cese. Esto lo dice la ley, en esas normas que le acabo de señalar. Si intima el cese y no acatan la orden, deben proceder a aprehenderlos. Esto es ejercer coacción directa, respetando todas las reglas que rige la actuación de un policía en el caso de tener que ir a detener a alguien que se resiste. Inmediatamente la comunica al fiscal, yo le confirmo la detención y se hace el juicio en 48 horas. Este es el procedimiento legal que está vigente desde el año 98. Ahora, tengo muchas preguntas y poco tiempo. Cuando decís se hace el juicio, ¿cuántas personas en la Ciudad de Buenos Aires han recibido algún tipo de pena por haber obstruido una calle en el marco de una protesta? No hay. Hemos intentado, yo por lo menos tuve un caso en forma particular, lo llevé a juicio y los manifestantes llevaron testigos de que las cosas no habían ocurrido tal cual yo sostuve y generaron la duda razonable que en derecho penal o contravencional culmina con la absolución. Ahora, con la falta de, digamos, de condenados, muchas veces uno escucha que lo que se busca es criminalizar a la protesta. Sí. Al menos eso no ocurre en términos de lo que venís relatando, de que no hay condenados, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, por el Código Contravencional. No, no lo hay. Y de todas maneras, las penas son como irrisorias, porque el artículo 78, que es el que sanciona
precisamente la obstaculización, sanciona con trabajos de utilidad pública o con una pena de multa también muy baja. No nos olvidemos que las contravenciones son infracciones menores dentro de lo que es el ámbito punitivo. Tenemos delitos, que son los que generan mayor afectación a los bienes jurídicos, contravenciones y faltas. Entonces tienen un menú de penas acorde a esas sanciones, pero no tienen penas del mismo estatus que los delitos. Ahora, hay dos debates hoy. Uno en la legislatura, precisamente para aumentar esas penas, pero también a nivel nacional, entre otras cosas, para crear la figura del mediador, para evitar precisamente que intervenga la policía. ¿Creen que puede llegar a mejorar o cambiar en algo la situación de los fiscales o las herramientas jurídicas que hoy tienen para enfrentar esto? No, la mediación existe actualmente en la Ley Procesal Contravencional en formato de mediación o autocomposición, donde se intenta abordar el conflicto desde otro ángulo para encontrar una solución real. Ahora, en materia de protestas callejeras, sean antedatadas o espontáneas, me parece que hay que hacer hincapié en la necesidad de una reglamentación de cómo se ejerce este derecho de manifestarse, de reunirse y de peticionar a las autoridades. Creo que hoy es el gran agujero. Y si tuvieses que resumir en unos segundos qué tendría que contener esa regulación, desde el punto de vista de la justicia, ¿qué debería tener? Y, por ejemplo, el espacio en donde pueda llevarse a cabo, si esto puede hacerse precisamente cortando una vía de circulación, porque si esto es así, le estamos dando más protección al ejercicio de un derecho que al otro. Y esto realmente, por lo menos a mí, me hace ruido de inconstitucional. Doctora Andrade, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.